y le dan un dividendo si es exitoso el cargamento. Sostenía que Fabio Ochoa solo había sido anotado en un cuaderno como socio de un embarque para pagarle una deuda. Miembro fundador del cartel de Medellín y socio de Pablo Escobar. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a tener dos periodistas que llevan 30 años o más cubriendo una historia. La historia del narcotraficante Fabio Ochoa, que es de película. Empiezo contándoles que hace un tiempo al consultorio de la astróloga que estaba de moda en Bogotá llegó un cliente que logró sorprenderla. No vengo a que me anticipe el futuro, sino a contarle el suyo, le dijo el hombre con un marcado acento caribeño. A usted, señora, la van a extraditar como cómplice de narcotráfico, pero yo le puedo decir cómo puede cambiar su destino. Así empezó la Operación Milenio. El capo Alejandro Bernal Madrigal, alias Juvenal, dependía de la carta astral y de la atractiva mujer que se la interpretaba. No enviaba un embarque sin tener las estrellas a su favor. No adelantaba un negocio sin consultarlo con ella. Por eso la astróloga conocía quiénes eran sus socios, cuáles eran las rutas y cuáles los métodos que usaba para lavar sus multimillonarias ganancias. Bernal ignoraba que la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, le venían siguiendo los pasos. En su lujosa oficina había micrófonos instalados que captaron más de 1.500 horas de conversaciones comprometedoras. Así lo cuenta el periodista Gerardo Reyes en su libro Nuestro hombre en la DEA. Aunque Bernal era la cabeza del negocio, ellos iban por un objetivo más importante. Fabio Ochoa Vázquez, miembro fundador del cartel de Medellín y socio de Pablo Escobar. Llevaban muchos años siguiéndolo, más que por sus actividades de narcotráfico que eran conocidas en Colombia y en Estados Unidos desde comienzo de los 80, porque tenía una cuenta más grande para cobrar. De acuerdo con investigaciones de Estados Unidos, Fabio Ochoa y Pablo Escobar eran los autores intelectuales del asesinato de Barry Seal, piloto e informante de la DEA. Seal es el autor de la famosa foto de Pablo Escobar cargando un avión con cocaína en Nicaragua y había sido acribillado en Baton Rouge, Luisiana, por un sicario colombiano que lo mató con una subametralladora Ingram y fue condenado a cadena perpetua. Al sicario no lo mandaron a la silla eléctrica porque la fiscalía quería que testificara en un eventual juicio contra Fabio Ochoa y Pablo Escobar. Escobar fue abatido en 1993, pero Ochoa había salido de la cárcel de Itagüí unos meses antes, en 1999, después de una sentencia irrisoria que cumplió cómodamente con sus hermanos Jorge Luis y Juan David y estaba ya libre de cualquier apremio en Colombia. Lo capturaron en 1999 dentro de la Operación Milenio y fue enviado a la Picota con fines de extradición. Estuvo recluido en el mismo pabellón de máxima seguridad junto con Bernal Madrigal, quien clamaba la inocencia de Ochoa. Sostenía que Fabio Ochoa solo había sido anotado en un cuaderno como socio de un embarque para pagarle una deuda. 2 años más tarde, cuando los extraditaron a Estados Unidos, Bernal Madrigal se convirtió en el principal testigo contra Ochoa. En medio del juicio, le preguntaron si él le había dicho a un periodista que Ochoa era inocente. Bernal Madrigal buscó con la mirada en la sala a Gerardo Reyes, que cubría la audiencia, y dijo, sí, a él, yo lo engañé. Fabio Ochoa sí es culpable. El periodista David Adams, que ha seguido el caso por 3 décadas, recuerda que las pruebas en el juicio eran tan endebles que incluso la defensa de Ochoa usó algunas de las grabaciones para alegar la inocencia de su cliente. Mostraron, por ejemplo, que mientras Bernal citaba una reunión para hablar de un embarque de droga, Ochoa solo quería ver un partido de fútbol. Sin embargo, pues el nombre de Pablo Escobar pesó y también el testimonio de Bernal Madrigal. Esas dos pruebas circunstanciales y discutibles fueron suficientes para convencer al jurado que Ochoa está involucrado en esa operación de narcotráfico. Terminó condenado a 30 años de cárcel y en cambio a Bernal Madrigal lo recompensaron con una pena sustancialmente menor, 174 meses. El delator estuvo 10 años en la cárcel. Volvió a Colombia en 2012, pero solo pudo disfrutar de su libertad durante un mes. En diciembre de ese año 2012,
más o menos por esta misma época, lo mataron delante de su familia en un restaurante campestre de Cajicá en la sabana de Bogotá. Después de pasar 25 años preso en Estados Unidos, se da por hecho el regreso a Colombia de Fabio Ochoa, posiblemente esta misma semana. El escapo del cartel de Medellín debió pasar un susto terrible ayer, porque tal como lo revelaron en la W, en la mañana la justicia de Estados Unidos anunció con esta comunicación que debía presentarse en una corte de Jacksonville en enero para responder por otros delitos. Al caer la tarde, la orden fue revocada con este otro papel, argumentando el tratado de extradición con Colombia. Ochoa solo podía ser juzgado por los delitos por los que había sido extraditado. Por eso se salvó de ser juzgado por esas viejas cuentas ligadas al proceso de Carlos Leder y también se ha librado de responder por el asesinato de Barry Seal, asesinato que 37 años después sigue fresco en la memoria de algunos miembros de las agencias de Estados Unidos. Nuestros invitados de hoy son dos periodistas que cubrieron la captura, extradición y juicio de Fabio Ochoa: el británico David Adams y el colombiano Gerardo Reyes. ¿Cómo están? Qué gusto verlos y qué honor tan grande tenerlos aquí para hablar de este caso que ha sido tan importante en la historia del narcotráfico y también en la vida de ustedes como periodistas. Igualmente, Daniel, un gran gusto. Oigan, ¿cómo recuerdan ustedes ese juicio? Comentábamos hace un momento, David, que las traducciones eran un poco amañadas, que se notaba como endeble la evidencia que la fiscalía que tenía contra Fabio Ochoa. Sí, no, y yo estaba revisando mis libretas y de los 1280 casetes de audio, solo había, donde encontraron como 180 diferentes actos criminales o referencias a actos criminales. Solo había 6 referencias a Fabio. Y de ellos, las traducciones eran tan malas en varias ocasiones que, por ejemplo, confundieron la palabra vueltas, que en Colombia podía ser dar una vuelta con el perro o incluso encargos de vuelta de comida, de cualquier cosa. Y en las traducciones, siempre cuando se hablaba de una vuelta, era una operación de narcotráfico. De cocaína, ¿no? Okay. Y Gerardo, ¿tú también recuerdas esas inconsistencias en la presentación del caso? Sí, Daniel, y yo creo que los fiscales no hacían mucho esfuerzo para disimular de que estaban pasando por una situación difícil. Estaban mirando constantemente el reloj para que se acabaran, para ver cuándo se iban a acabar las audiencias. Y en varias ocasiones tuvieron que admitir que la interpretación que le dieron a las palabras y las formas como los traductores interpretaron esas expresiones eran erradas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo siguiente: un gran jurado es un grupo de personas de la calle que viven de emociones, de sensaciones y de impresiones. Y pues a ellos no les cabía en la cabeza como un hombre que acababa de pagar supuestamente con la justicia en Colombia todas sus deudas legales, estuviera metido en medio de unos narcotraficantes hablando de fútbol, sí, de mujeres también, pero a veces escuchando, aunque él decía que no participó, conversaciones de narcotráfico. Fabio dijo que estaba ahí porque él estaba ilíquido, le había prestado $2 millones a Bernal y se le volvió una obsesión visitarlo para que le pagara los 2 millones. Pero ahí fue donde Bernal aprovechó para salvarse y decir que él era un apuntado, o sea, una persona que no toca la droga, pero que participa en el negocio y le dan un dividendo si es exitoso el cargamento.